Vamos a estar leyendo, vamos a estar predicando esta tarde, hermano. El tema de hoy es: ¿en qué sentido el Señor Jesús libra al cristiano de la maldición de la ley? ¿En qué sentido? ¿Okay? Porque se habla mucho de eso, ¿okay? Y se habla de que Jesucristo trae prosperidad a nuestras vidas, prosperidad a nuestra familia, pero en muchas ocasiones, hermanos, esa prosperidad por la cual Cristo murió para proveernos en la cruz no llega a nuestras vidas. Hay personas que pasan muchísimos años orando, peleando la guerra espiritual por sus hijos, pero sus hijos no se convierten a Cristo. Hay otros que oran por salud física y no reciben salud física. Otros oran por salud espiritual y no son sanados espiritualmente. Otros oran por bendiciones económicas y no hay bendiciones económicas. Entonces, ¿qué está pasando? Si ya Cristo Jesús pagó por nosotros en la cruz. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, hermanos. Porque le voy a explicar algo. Es cierto que nosotros los cristianos, los que estamos en Cristo Jesús, no estamos bajo maldición. Estamos bajo bendición. Porque Cristo es bendición. Él muere en la cruz para traer bendición y para anular la maldición que nos tenía esclavizado en esta tierra. Sin embargo, hermanos, ¿qué es el punto clave de todo esto? Aunque nuestro Padre Celestial, hermanos, nos proveyó todo a través de su Hijo Jesús en la cruz, sin embargo, Satanás siempre va a tratar de manipular nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, nuestra vida económica y todas las áreas de nuestra vida familiar, de matrimonio. ¿Para qué? Para tomar cierta autoridad permisiva sobre nosotros. Y es la razón, hermano, por la cual mucho pueblo de Dios hoy en día, una de las tantas razones por la cual mucho pueblo de Dios hoy en día no puede disfrutar a plenitud las bendiciones que Dios tiene para su vida. Porque hemos empeñado, escuchemos esta palabra, o hemos comprometido ciertas áreas de nuestra vida desobedeciendo a Dios. Cuando desobedecemos a alguien, de seguro es Cristo Jesús. Al someternos a la otra persona, nos volvemos esclavos de la otra persona. Y esa persona tiene derechos legales, según Romanos capítulo 6, tiene derechos legales para evitar que la plenitud de las bendiciones de Cristo lleguen a nuestras vidas. Cuando Jesucristo dice en Mateo 6, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ese es el principio para que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. La obligación de nosotros, hermanos, lo que nos corresponde a nosotros hacer es permanecer firmes en Cristo Jesús y creer a Dios que Cristo murió en la cruz para suplir nuestras necesidades. Cuando dejamos de creer en Dios, dejamos de obedecer a Dios y dejamos de creer en las promesas de Dios, todas las promesas que están en la Biblia no pueden llegar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le permitimos a alguien que ejerciera autoridad permisiva para bloquear las bendiciones que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3:9. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Ok, dice el 9. De modo que los de la fe, ¿quiénes son los de la fe? Somos nosotros. La iglesia es el pueblo de la fe. Israel es el pueblo del pacto. ¿Ok? Nosotros somos salvos, somos hijos de Dios por fe. Israel es pueblo de Dios por pacto. Es diferente. ¿Ok? En términos espirituales, nosotros ocupamos un lugar más privilegiado que Israel. Porque Israel no son los hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Israel es el pueblo por pacto. Cuando Dios habla con Abraham, dice: de ti sacaré una nación poderosa, hablando de Israel. Entonces, Israel es un pueblo escogido por Dios por pacto entre Dios y Abraham. Pero nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo habla de los de la fe, está hablando de la iglesia, el pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Dice así, no es verdad. Dice: son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Okay? Porque todos, mira el 10,
porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Todas las personas que caminan, hermano, bajo su autojustificación, toda persona que abandona a Cristo Jesús y abandona la fe en Cristo Jesús, está caminando sostenido supuestamente bajo las obras de la ley. En otras palabras, usted ha escuchado gente que dice: no, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, yo soy buen esposo, buena esposa, buen padre, buen hijo y muchas cosas más. Es una evidencia de una persona que se ha desligado de Cristo Jesús. Es una evidencia. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros nunca expresamos esas palabras. Nosotros decimos: nosotros somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. ¿Ve la gran diferencia? Entonces, cuando una persona, hermano, decide autojustificar su vida espiritual por medio de sus acciones, es porque ya está desligado de Cristo Jesús. Y si está separado de Cristo Jesús, está bajo maldición. Le voy a decir por qué. Porque el incumplimiento, el quebrantar la ley de Dios, todo lo que es el Antiguo Testamento, producía maldición espiritual en la vida de los seres humanos. Entonces, el otro día hablamos sobre eso, hablamos 1 Corintios capítulo 7, donde dice de que nosotros somos un pueblo santo y que nuestras familias, por la fe de uno en la familia, nuestra familia ya no son inmundos, sino que son santos. O sea, si usted permanece firme en la voluntad de Dios, si usted permanece firme en la fe en Cristo Jesús, su familia ya no son inmundos. Pero si una persona conoció el don de Dios, participó del don celestial y se vuelve atrás y empieza a observar la ley como su único medio de justificación, es porque está separado de Cristo. Y al estar separado de Cristo, está bajo maldición. ¿Por qué razón? Porque todos los seres humanos pecamos y todos los seres humanos seguiremos pecando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuando Jesucristo muere en la cruz o viene a esta tierra Jesús no viene a abolir la ley. Él viene a cumplir la ley y a establecer un nuevo sistema de gobierno en la tierra, que es el sistema de la gracia. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo viniera a esta tierra en forma humana y muriera en una cruz? Para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino para que nosotros participáramos de ese cuerpo que es fiel, que cumplió la ley, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, Cristo viene a esta tierra, hermanos, y Él vive y muere sin pecado. La ley, la maldición de la ley no tiene autoridad sobre su vida. Por eso es que Jesús se levanta de entre los muertos el tercer día. Porque la muerte no tenía autoridad sobre Jesús. Entonces, ¿por qué murió? Murió por nosotros. Él murió por nosotros. Si Cristo hubiera pecado, Cristo no se hubiera podido levantar de entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si Jesús hubiera pecado físicamente, pues usted y yo tuviéramos un grave problema. Entonces, Cristo no solamente con su vida y con su muerte en la cruz vence la muerte, sino que también cumple la ley. Al cumplir la ley no lo puede maldecir a Él, porque Él la cumplió. La ley maldice solamente a los que la quebrantan, a los que la violan la ley. Y somos todos los seres humanos. Cuando usted viene a Cristo Jesús, en ese momento el Padre lo toma a usted y lo pone en el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo cumplió la ley, usted participa de esa bendición. Entonces usted no está bajo maldición, porque está en el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es un cuerpo bendito. Ese es el punto específico por el cual el apóstol Pablo habla. ¿Y por qué Pablo habla sobre esto? Porque la iglesia de Galacia estaba siendo engañada nuevamente por el judaísmo. Era un pueblo que había creído en Cristo Jesús, que había sido justificado por la sangre de Jesús, que había recibido el Espíritu por la fe, y sin embargo entraron los judíos dentro de la iglesia y empezaron a judaizar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y la gente que estaba participando de la fe en Cristo estaba ahora observando la ley y se estaban alejando de Jesucristo. Ese era el problema que estaba pasando. Sigamos leyendo.
Dice, porque los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Dice 1 de Juan capítulo 1, el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, todos pecamos, todos quebrantamos la ley. Y si usted como hijo de Dios, yo también, pecamos, ¿por qué no estamos bajo maldición? Porque Cristo nos libró de la maldición de la ley. Cristo llevó sobre sus hombros la maldición misma de la ley para que nosotros heredásemos bendición. El ser humano sin Cristo, que peca, quebranta la ley de Dios y no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley, está bajo maldición. Ahora, los cristianos pecamos, sí, pero no somos pecadores. Somos hijos de Dios. Un pecador es una persona que está separado de Cristo. Un pecador es una persona que peca consciente y voluntariamente. Ese es un pecador. Usted y yo pecamos porque somos imperfectos, porque somos débiles, porque nos descuidamos, pero no somos ni pecadores ni estamos bajo maldición, porque Cristo nos ha librado de la maldición de la ley a nosotros. Por eso es que cualquier persona, hermano, que permanece en Jesús, cualquier persona que permanece en Jesús firme, nadie puede condenarlo. Nadie, porque ya Cristo fue condenado por nosotros. El problema es cuando nosotros nos apartamos de Jesús. Ahora, hay personas, hay cristianos en las iglesias que son cristianos, son hijos de Dios, pero su comportamiento, sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos, sus decisiones no concuerdan con la voluntad de Dios. Y es ahí donde el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Cuando usted y yo empezamos a alimentar la carne, a fortalecer los deseos de la carne, el diablo dice, ahí te quería. Una vez que usted se aparta de la voluntad de Dios, el diablo toma autoridad en esa área que usted está fallándole a Dios. En esa área que usted le falla a Dios, el diablo toma autoridad permisiva y empieza a provocar estorbo para que la bendición no venga sobre tu vida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que usted se dé cuenta. Hechos 16:31. Dice, cree en Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Entonces, la palabra clave, ¿cuál es? Cree en Jesús. ¿Eso qué implica? Vivir en obediencia a Dios, caminar en lealtad y fidelidad a Dios, apartarse del pecado, servir a Dios con integridad, ser leal a Dios bajo cualquier circunstancia. ¿Eso qué implica? Que usted le va a dar buen testimonio a sus hijos. ¿Eso qué implica? Que usted está orando e intercediendo por sus hijos. ¿Eso qué implica? Que usted le va a hablar la palabra de Dios a sus hijos. Si una persona me dice, yo creo en Jesús, y está reclamando esa promesa de Hechos 16:31, pero su vida espiritual no es buen testimonio para sus hijos, no está intercediendo por sus hijos, no está hablándole la palabra de Dios a sus hijos, no está sacando el pecado de su casa, entonces no está caminando en la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que el diablo empieza a tomar esa desobediencia que nosotros hacemos, él la toma y impide a través de eso que la bendición venga sobre nuestras familias. Cuando usted camina en integridad delante de Dios, usted tiene todo el derecho y toda la autoridad de poder reclamar cada una de las promesas que nuestro Padre nos hizo a través de Cristo Jesús. Mire, vámonos a San Juan, pero no se pierda ahí en Hechos de Gálatas, perdón. Mire, San Juan capítulo 15, quiero enseñarle algo muy importante para que usted vea. San Juan capítulo 15, versículo, vamos a leer el 10. No, perdón, el 7. Miren lo que dice San Juan 15:7. Lo dijo Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis, no dice todo lo que necesitáis. ¿Y qué es todo? Es todo.
¿Y qué lo hizo, y qué dicen los demás? Y os será hecho. ¿Cuál es la clave? Que Cristo esté en tu corazón y tu corazón esté en la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir? Hoy se les enseña a la gente a abrir el corazón a Jesucristo, pero no se les enseña a la gente que el corazón permanezca firme en Cristo Jesús. Por eso es uno de los grandes errores y de los grandes males que hay hoy en día en los púlpitos, de decirle a la gente que la salvación no se pierde, que puedes aceptar a Jesús y te puedes ir a hacer cualquier cosa donde tú quieras ir y no hay ningún problema. La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que la Biblia dice: seré fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el punto clave ¿dónde es? No es solamente estar en Cristo Jesús. No es solamente abrir nuestro corazón a Cristo, sino permanecer fiel en Él. Cuando tenemos una determinación en nuestro corazón para serle fiel a Dios, es cuando le empezamos a pedir a Dios todo lo que queremos y Él lo hará. Eso es lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 17. Entonces, es muy importante entender, hermanos, que la fidelidad que usted se muestra con su vida para con Dios, para con la palabra de Dios, diga yo una vez esto, esa es la llave que va a abrir que las bendiciones de los cielos vengan sobre su vida. Si alguien abre su corazón a Cristo, ok, Cristo lo libra de la maldición de la ley, está bien. Pero si anda pecando, anda desobedeciendo a Dios, en la área que está desobedeciendo a Dios, le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Entonces es muy importante entender eso, hermanos, que la razón por la cual el enemigo está interfiriendo en las bendiciones de nuestra vida, de nuestro hogar, nuestra familia, de la iglesia, es porque nosotros estamos desobedeciendo a Dios en áreas. Le estamos desobedeciendo, y al desobedecerle a Él nos volvemos esclavos de quien estamos obedeciendo. Miren lo que dice Romanos. Vaya a Romanos capítulo 6. Y quiero que lo leamos, hermanos, porque me llama la atención este pasaje. Romanos capítulo 6. Mire lo que dice, para que vea usted lo que el apóstol Pablo dice. Ok. Romanos 6:15. ¿Qué pues? Dice Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta: en ninguna manera. ¿Vamos a pecar solo porque ya tenemos a Jesús en el corazón? No, Señor. No. ¿Por qué razón? Porque lo que nos alejó de Dios fue el pecado. Dice Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se define de tal manera: la presencia misma de Dios y la provisión divina de Dios para con su pueblo. Cuando Israel salió de Egipto, hermanos, la presencia de Dios siempre estuvo con Israel. Siempre estuvo con Israel. Y preste atención a algo muy importante: cada vez que Israel pecaba, la presencia de Dios se apartaba de ellos. Porque Dios ama al pecador. Pero cuando el hombre decide pecar voluntariamente, de una manera, hermanos, desobedeciendo a Dios, la presencia de Dios mismo es obstruida. La presencia de Dios se separa del hombre. El pecado es que nos separa de Dios. Y una vez que el cristiano está practicando el pecado continuamente, la presencia de Dios no está continuamente con él. Aunque no esté bajo maldición, pero no está bajo la presencia de Dios. Y al no estar bajo la presencia de Dios, no puede participar de las bendiciones infinitas que Dios tiene para su vida. Una vez que nosotros renunciamos al pecado, una vez que nosotros decimos no al mundo, decimos no al pecado, para obedecer a Dios en lo que Él nos manda hacer, cuando Él nos manda hacer y porque Él lo manda hacer, es cuando las promesas y las bendiciones de Dios vienen sobre nuestras vidas. Si usted presta atención al pasaje que estaba meditando yo de Hechos 16:31, el carcelero de Filipo le dice a Pablo y a Silas: ¿qué haremos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿qué hizo el carcelero de Filipo?
¿Sabe qué hizo? Tomó a Pablo y a Silas y los llevó a su casa. Los llevó a su casa. Y atrajo a toda su familia y los puso delante de los apóstoles para que los apóstoles le trajeran la bendición que es la salvación a través de Cristo. Si nosotros como padres de familia queremos que nuestras familias sean salvas, pero si no traemos a Jesús a nuestra casa, la familia nunca va a conocer a Jesús. Nunca. ¿Y cómo es que la traemos? A través de nuestra obediencia, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro servicio, a través de nuestro esfuerzo cada día en la gracia de Dios. Pero si en vez de traer yo el testimonio a mi casa, traigo el pecado a mi casa, estoy alejando a mi familia de la presencia de Dios. La estoy alejando. Miren lo que dice el versículo 16, sigamos leyendo. No sabéis, dice Pablo, Romanos 6:16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, la palabra esclavo es obediencia. ¿Sabes qué es sometimiento? Te lo voy a decir. Sometimiento es obediencia a la fuerza por alguien. Es obedecer por la fuerza a alguien. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 7, Pablo dice, porque el bien que no quiero hacer, esto hago. Y el mal que el mal que no quiero hacer, esto hago. Y el bien que yo quiero hacer, no lo puedo hacer. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque Pablo sabía perfectamente que su naturaleza humana estaba vendida al pecado. La naturaleza humana, hermanos, es la base por donde Satanás esclaviza a los seres humanos. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer a alguien que no sea Dios, nos hacemos esclavos de ese alguien. Sigamos leyendo, vamos a ver. Dice, como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ahí está el punto clave. Aunque tengamos a Jesús en el corazón, aunque estemos libres de maldiciones por medio de la ley, sin embargo, podemos abrirle la puerta al enemigo en cualquiera de nuestras áreas para que nosotros no participemos de las bendiciones de Dios. Siempre he dicho yo esto, hermano. Todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. Todo. Y si Dios prometió bendecir tu vida, tu salud, bendecir tu familia, bendecir la iglesia, tiene que estar la bendición ahí. Y si no está la bendición ahí, ¿a quién culpamos? ¿Qué hacemos? Lo que sí te voy a decir es algo. Dios no es el culpable. No lo es. Quizás somos nosotros. Porque hemos hecho lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado a hacer, el enemigo toma posesión. Vuelvo y te repito. Aunque seas cristiano, sé que no estás bajo maldición, porque ya Cristo cumplió la ley. Pero al desobedecer a Dios, el diablo toma autoridad en esa área que está desobedeciendo. Por eso es que Jesucristo dice, obediencia quiero y no sacrificios. A Jesús no le impacta absolutamente nada más que la obediencia. Cuando usted analiza la historia de David, Jehová dice, yo pondré en tu lugar, diciéndole a Saúl, a alguien que es mejor que tú, y él va a hacer todas las cosas que yo le mandare hacer. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Porque Saúl nunca hacía la voluntad de Dios. Saúl siempre hacía su propia voluntad, y eso le costó la muerte a él, le costó el trono y le costó la muerte a su familia. Porque la desobediencia de un hijo de Dios es muy grave, hermanos. Es muy grave. Es muy grave. A veces pensamos que desobedecer a Dios, hermanos, es ir a tomar cerveza, es ir a bailar, es hablar malas palabras, es golpear a otra persona. Fíjese que no. Dice la Biblia que todo lo que no proviene de obediencia o de fe es pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Son esos los pecados que más daño nos hacen a nosotros. Esos pecados que nosotros pensamos que no lo hemos cometido. Esos pecados que nosotros, hermanos, como seres humanos, estamos justificando delante de los ojos de Dios.
Vaya otra vez conmigo a Gálatas capítulo 3. Estamos en el versículo 11. ¿Ok? Dice el 11, 3:11 de Gálatas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Aunque las personas usen, ay, soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, soy trabajador, soy honrado, le doy de comer a los pobres, aunque las personas usen esas palabras. Es bueno que la gente sea honrada, es bueno que sea respetuoso, es bueno que sea trabajador. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, ninguna de esas cosas nos puede justificar delante de Dios. Ninguna de esas cosas. Si no tienes a Jesús en el corazón, no puedes justificar tu vida delante de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Voy a traducírselo. Eres declarado inocente por la obediencia en Cristo Jesús. Por eso somos justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto es mediante el Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces ninguna persona, por muy buena que sea, se puede justificar delante de Dios. Lo único que nos puede justificar delante de Dios es la sangre de Jesús. Pues es muy importante que tengamos en cuenta esto. Si usted es buena gente, gloria a Dios. Si usted es respetuoso, gloria a Dios. Si usted es amable, gloria a Dios. Si usted es honrado, trabajador, gloria a Dios. Pero el que justifica delante de Dios no son lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si lo crees y lo recibes en tu corazón, estás declarado inocente delante de los ojos de Dios. Y sigamos leyendo. Dice, estamos en el 11, ¿verdad? Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios, dice Pablo. Es evidente, porque el justo, ¿por qué vivirá? Por la obediencia. Por la obediencia. ¿Y sabe qué es obediencia? No es hacer lo que yo digo. Obediencia no es hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Obediencia no es hacer lo que yo considero que tengo que hacer. Obediencia no es hacer lo que yo considero que es lo bueno para mí. Eso no es obediencia. Obediencia es hacer lo que Dios te manda hacer. Cuando Él te manda hacer y porque Él te manda hacer. Eso es obediencia. Eso es fe. El justo va a vivir por la obediencia en Cristo Jesús. Si no camina en obediencia, hermanos, tarde que temprano se va a extraviar de la verdad. Se va a extraviar de la verdad. Porque le voy a explicar algo. El hombre de Dios, el cristiano, puede pecar una vez y puede pecar 2 veces y puede pecar 3 veces y se ve aparentemente que todo está bien, que no hay ningún problema. ¿Usted nunca ha visto cómo la gente cuando va a pescar, cómo le hacen? A mí no me gusta pescar. No me gusta, me aburre, pero bueno. Agarran el anzuelo y le ponen una carnada y la tiran. A veces están, miren, hasta horas, hermanos. El diablo, mire, ese no le importa. Él puede estar cazándote por días, por semana, pero te va a hacer caer tarde que temprano. Si no estás bien con Dios, si no entiendes esto, te va a agarrar. Pero déjame decirle, tira la carnada y empieza el pescado a darle vuelta. Empieza el cristiano a meditar en su mente, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y luego se deja ir a la carnada. Detrás de la carnada está el anzuelo. Una vez que lo prensas, ¿sabe qué hace el pescador? Te deja ir al anzuelo. ¿Y después qué hace? Jalón. Y cuando te aprieta, te vas para la cazuela, hermano. Frito, amigo. Listo y servido. Eso es lo que el diablo hace. Podemos estar jugando con la carnada del diablo. Podemos estar jugando 1 año, 2 años, 6 meses, 1 mes, qué sé yo. Pero cuando el pecado nos alcanza, hermanos, créame que tarde que temprano las cosas van a ocurrir. Dice el proverbio: ¿andará el hombre con los pies descalzos sobre brasas sin que sus pies arden? Tarde que temprano se va a quemar, hermanos.
Dice un refrán allá en el rancho: tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra. Lo que le quiero explicar es esto: si una persona ha estado constantemente desobedeciendo a Dios y no ha pasado nada, no ha pasado nada, todo está bien, Dios es amor. Yo le digo, pero tenga mucho cuidado. Dios es amor, pero a la persona a quien le estamos obedeciendo no es amor. Sí, y recuerda algo muy importante: si no obedecemos a Dios, ¿a quién cree que estamos obedeciendo? Por eso es que Cristo Jesús nos enseña esto a nosotros. Tenemos que permanecer en Él, firmes en Él. Cuando estás en Él, hermano, no caes en la tentación. Cristo es el único que nos puede librar de la tentación a nosotros. Dice la Biblia en Hebreos que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él tiene misericordia en su corazón para socorrer a todos aquellos que son tentados, igualmente como lo fue Él. Cuando te refugias en Cristo Jesús, mira, el diablo puede tirarte muchas carnadas y muchos anzuelos, pero no vas a picar ni uno de ellos. Porque tú sabes que detrás de ese anzuelo, detrás de esa carnada está la muerte. Lo entiende perfectamente. Por eso dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Una persona que es sabia, que es temerosa de Dios, una persona que conoce a Dios, hermanos, y obedece a Dios, sabe cuándo es Dios que le está llamando y cuándo no es Dios que le está llamando. Yo una vez prediqué sobre esto, hermanos, cuando dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Mire, es tan irónico que conocemos ese pasaje bíblico, pero normalmente, ¿qué hacemos los cristianos de hoy? Resistimos a Dios. Dios nos habla y resistimos nuestro corazón a Dios. Y viene el diablo con la tentación y mire, nos sometemos a Él. Entonces, el diablo no corre, no huye. El diablo huye cuando nosotros nos sometemos a Dios y le resistimos a Él. Pero cuando resistimos a Dios, cuando escuchamos la verdad de Dios y la rechazamos en el corazón y nos sometemos a la demanda que Satanás está haciendo, el diablo, en vez de correrse, mire, se sienta con los pies cruzados a gobernar el área donde nosotros le estamos fallando a Dios. Créame que eso es así. Créame que eso es así. Versículo 12, hermanos, sigamos leyendo. Y la ley, dice, no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, que si no las cumples, no vives. Si las hace, vive, pero si no las hace, no vive por ellas. Es muy simple. Ahora, usted y yo, ¿por qué tenemos vida? ¿Sabe por qué tenemos vida? Porque Cristo nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Pero usted no recibió vida espiritual en su corazón porque usted hizo cosas bonitas, porque usted es obediente, porque usted, se la sabe toda. No. Recibimos vida y vida en abundancia porque le creímos a Dios y abrimos nuestro corazón a Cristo, que Él es la vida y es la vida eterna. Por eso tenemos vida en nosotros. Pero una persona que no tiene a Jesús no tiene vida. Le voy a decir por qué. Porque no puede cumplir toda la ley. Y en el tiempo de la ley decía que el que permaneciera fiel en todos los mandamientos, ese vivirá. Entonces todo el mundo está sin Cristo y está en problemas delante de Dios. Sigamos leyendo, versículo 3. Cristo nos redimió. ¿Sabes qué es redimir? Él pagó el precio. Él pagó el precio de la maldición de la ley. Todos nosotros, hermanos, los seres humanos, todo mundo, nuestro destino final, ¿sabe cuál era? La condenación eterna. Esa cruz del Calvario era para nosotros, no era para Jesús. No era para Jesús. Pero vino Él y se clavó en esa cruz en santidad, en pureza y en perfección. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos más a esa cruz. Para que tú y yo no seamos clavados en esa cruz. Él pagó el precio para redimirnos de la maldición de la ley a nosotros. Él pagó el precio. Yo un día estuve dándole un testimonio aquí de una historia que pasó en Los Ángeles de un señor que es juez. Él es juez.
y tiene una hija, en ese entonces tenía como 16 años su hija, pero muy desobediente la hija, muy desobediente. Y una de esas, la hija agarró un carro y empezó a manejar a alta velocidad por uno de los freeways, y lo paró el policía, un Highway Patrol, y le puso una multa de velocidad y sin licencia y todo, cosas de estas. Eso es carísimo, o sea, no sé si vale como $700 una multa, eso no sé cuánto vale, pero es muy grande. ¿Cuánto vale? Me dice, eso vale, $700, hermano, Dios guarde. Pero sucedió, hermano, que le dan una cita a la corte, y la corte era donde está el papá. Qué bonito. Y el papá sentado en la silla, y llega la hija con el ticket. Y viene el papá, hermano, y le leyó a su hija, pero no le leyó como hija, sino como ciudadana tal. ¿Usted cómo se declara de este ticket que le dieron por velocidad y por esto y esto? ¿Cómo se declara? Yo me declaro culpable, dijo la muchacha. Ok, la multa es de $700. Vino el juez, se quitó la capa esa que tienen de juez y lo dejó en asiento. Y se bajó y se puso al frente. Y se puso a hablar con la silla y a hablar con esa capa que se ponen los jueces. Y dijo: señor juez, yo soy el padre de ella y yo quiero responder por mi hija. Yo quiero pagar el precio de esa multa para que mi hija no vaya a la cárcel. Y sacó el dinero y puso el dinero en la mesa, y luego se subió, se puso la capa otra vez como juez y dijo: acepto. Y pagó el precio. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Porque Cristo es el único juez de vivos y muertos, tanto en los cielos como en la tierra, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Él vino a la cruz y Él dijo: yo voy a pagar el precio por ellos. Yo quiero pagar el precio por ellos. Y Él se hizo siervo, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2. Y estando en la condición de siervo, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Cuando Él viene, hermano, y Él empieza a pagar con su sangre, con su vida, la redención de nosotros, es cuando Él muere en la cruz y Él nos hace la invitación a nosotros. Y es cuando nosotros pasamos de muerte a vida, porque hemos creído en la muerte de Cristo el Señor. Amén. Pero una persona que rechaza a Jesús no tiene vida en su corazón. Puede conocer acerca de la historia, puede saber lo que Cristo hizo en su corazón, pero si no lo recibe en su corazón, el efecto de redención por medio de la sangre de Jesús no es efectivo. ¿Qué le quiero decir? Nadie es perdonado, nadie es redimido, nadie recibe vida solo por conocer la historia. Nadie. Somos perdonados, somos redimidos y somos salvos por aceptar esa historia en nuestra vida, por ser parte de esa historia de redención de Cristo para con los seres humanos. Sigamos leyendo, es el 3 todavía. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para que tú y yo fuéramos bendición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó todo, hermano, a la cruz del Calvario. Él llevó todo. El punto central de todo esto es: las bendiciones que Cristo nos proveyó en la cruz van a llegar a tu vida cuando permaneces firmes en Jesús. Cuando tú eres obediente, fiel a Dios, las bendiciones van a venir a tu vida. Pero cuando uno desobedece a Dios, queda expuesto a que el enemigo destruya y dañe nuestra vida espiritual. Miren, sigamos leyendo. El 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Dios. Romanos capítulo 8, vámonos rápido. Voy a darle una evidencia de lo que Cristo hizo de la maldición. Cuando nosotros pecamos, porque no nacimos siendo pecadores, eso no es cierto. Nacimos siendo seres humanos con una naturaleza pecaminosa, pero no siendo pecadores.
Una persona es pecador cuando ya peca consciente y voluntariamente. Dice la Biblia que los niños de ellos es el reino de los cielos. Y en ninguna parte de la Biblia me dice que el reino de los cielos es para pecadores. Entonces no se contradice, no concuerda. Cuando usted y yo pecamos, en ese momento, dice Romanos capítulo 5, versículo 18, que la muerte entró al mundo por un pecado. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecamos. Ahora, cuando venimos a Cristo Jesús, Cristo no solamente quita el pecado de nuestro corazón, sino que cancela, pero de 100% toda posibilidad de que haya condenación en nuestra vida. Él nos libera a nosotros de la condenación eterna. Mira lo que dice Romanos 8:1. Vamos hasta el 4 leamos. Dice, ahora pues, ninguna condenación, ninguna. ¿Qué significa? Que ni el hombre, ni las autoridades, ni las religiones, nadie te puede condenar. Nadie. Si estás en Cristo Jesús, si Cristo está en tu corazón, no hay manera. No hay tribunal humano, ni tribunal religioso, ni tribunal espiritual que te pueda condenar. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por la liberación y por la vida tuya en la cruz del Calvario. Y de lo que sigue, sigamos leyendo. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Pero miremos quiénes son. Los que no andan conforme a qué. Sino conforme a quién. Exacto. Es la evidencia de una persona que está fuera de condenación del mundo. Una persona que no anda conforme a la carne, una persona que anda conforme al Espíritu, no hay condenación por ellos. No lo hay. Ahora, véalo de esta manera. Si usted es un cristiano y es una persona honesta, transparente, que lo que usted enseña lo vive, la gente le puede inventar un montón de cuentos. La gente puede inventar un montón de historias, o la gente está buscando nomás el momento de que usted falle o diga algo indebido para señalarlo. Pero entre tanto que usted está bajo la alianza del Espíritu Santo, nadie lo puede señalar. Nadie puede señalar. Me gustó mucho una predicación que bajé yo a mi teléfono y íbamos oyendo la hora que vamos para Queen. Y me gustó mucho lo que dijo el predicador. Dijo estas palabras: el último campo de batalla de Satanás en contra de los hijos de Dios es la calumnia y la difamación. Cuando ya no puedes destruir tu vida por medio de tentación, por medio de prueba, por medio de lucha, por medio de cansancio, por medio de desánimo, por medio de enfermedad, de carencias económicas, siempre va a levantar personas que te quieran destruir tu testimonio. Es el último y gran campo de batalla de Satanás. Una vez que tú pasas a ese campo de batalla, la bendición viene sobre tu vida. ¿El problema dónde está? El problema está que cuando una persona, un hijo de Dios, camina en integridad delante de los ojos de Dios, el diablo puede hacer cualquier cosa, pero no tiene ningún efecto sobre tu vida porque estás cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Siempre he dicho esto yo, hermano. Lo que sí debiéramos tener cuidado nosotros es lo siguiente: que las personas tengan razón en lo que están diciendo. Ahí sí. Si le pusimos palabras en la boca a la gente, si le dimos la razón para que la gente diga cosas, ahí sí preocupemos. Pero si es una de las artimañas del diablo, usted iba contento y feliz. Porque si Dios lo mira como una persona justa, si Dios lo trata como un hijo de Él, nadie le va a poder quitar lo que Dios le ha proveído en Cristo Jesús. Estamos leyendo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una vez que tenemos a Jesús en el corazón, en el alma, ¿sabes que nos transforma de tal manera que anhelamos obedecer a Dios y rechazamos desobedecer a Dios? Mire, Primera de Juan capítulo 3, para que tú veas lo que estoy diciendo. Primera de Juan capítulo 3. Lo que está en nosotros nos impide pecar.
Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice así el 3 de Primera de Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. 4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel, versículo 6, está bueno esto. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca, no puede pecar, porque la ley del Espíritu y de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que no solamente nos ha perdonado, sino que también ha transformado nuestros corazones y ha producido en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Una persona que no está bajo la guía del Espíritu Santo se deleita y quiere pecar. Un hijo de Dios que ha sido justificado por la sangre de Jesús, un hijo de Dios que vive bajo la guianza del Espíritu Santo, Cristo Jesús, no solamente perdona sus pecados, no solamente lo libra de condenación, de acusaciones falsas, sino que también, hermano, le da un corazón que ame la justicia y aborrezca el pecado. Dice que el que tiene a Jesús no puede pecar. Sigamos leyendo. En el 6, verán, todo aquel que permanece en él, no dice el que tiene a él. ¿Entendió eso, verdad? No dice el que tiene a él, sino el que permanece en él. O sea que no solamente consiste en recibirlo, hay que permanecerlo ahí, retenerlo a él. No deje que Jesús se vaya en su vida. Camine en él, decida en él, hable en él, sirva a Dios en él, sea fiel a Dios en él, manténgase firme ahí. Si usted permanece en Jesucristo, hermanos, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. El problema es que queremos que Dios enfrente nuestras batallas y estamos separados de Él. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Cristo está en tu vida y tú estás en Cristo, nadie te puede hacer frente en tu vida. Pero cuando empezamos a pecar consciente y voluntariamente, nos empezamos a alejar poquito a poco de Dios, y cuando menos pensamos, la presencia de Dios ya no está en nosotros. Ya no está. ¿Cuáles son las evidencias? No queremos orar, no queremos ayunar, no queremos leer la Biblia, nos molesta cuando escuchamos la verdad, no queremos servir a Dios. Venir a la iglesia, hermanos, es como un martirio tremendo. ¿Por qué? Porque andamos en la carne y no en el Espíritu. Andamos en la carne y no en el Espíritu. Siempre he dicho esto yo. ¿Por qué el rey David anhelaba, deseaba ardientemente la casa de Dios? ¿Y por qué el pueblo de Dios hoy en día no anhela ardientemente la casa de Dios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el nivel espiritual con que caminaba el rey David. David anhelaba la casa de Dios porque Dios permanecía en él. Sigamos leyendo, 1 de Juan 3, dice, permanece en él, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Le dije anteriormente que una cosa es que usted y yo pequemos por deliberadamente, por descuido, por imperfección, y otra cosa es que lo practiquemos. Premeditar el pecado. Una persona que premedita el pecado, que premedita desobedecer a Dios, algo no está bien en su corazón. Algo no está bien en su corazón. Sigamos leyendo. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Deshacer las obras del diablo. No solamente va a deshacer el pecado, sino que también va a deshacer las cadenas espirituales que atan al hombre a seguir pecando. Remueve en su poder, en su sangre, Él remueve las consecuencias de nuestras malas acciones. O sea que la sangre de Jesucristo no solamente perdona, la sangre de Jesús nos libra. La sangre de Jesús nos hace nueva criatura. La sangre de Jesús nos libra de toda maldición. La sangre de Cristo Jesús transforma nuestro corazón. La sangre de Cristo Jesús es la única garantía de que estamos caminando en la voluntad de Dios.
¿Qué pasó con Israel en el desierto? Más bien en Egipto. ¿Cómo podía el ángel de la muerte saber quién era el pueblo que creía en Dios? ¿Sabe cómo? Aquellas casas en las cuales en las puertas y en la ventana había sangre de ese cordero, sabía que ahí había un pueblo que creía en Dios. Y en esas casas no entraba el ángel de la muerte. Cuando el diablo, cuando los demonios, hermano, escucha esto, quiere destruir tu vida, destruir tu familia, destruir tu economía, destruir tu salud. Pero cuando llega a ti y en vez de verte a ti, ve la sangre de Jesús, ¿sabe qué va a decir? Ups, me equivoqué. Porque Él sabe perfectamente que a los hijos de Dios, Él tiene que respetarlo. ¿Sabe cuándo Él no respeta a los hijos de Dios? Cuando los hijos de Dios no respetan a Dios. Ahí es cuando Él no respeta a los hijos de Dios. Cuando Él se da cuenta que nosotros como hijos de Dios no estamos honrando a nuestro Padre como Dios, es cuando Él nos irrespeta a nosotros, porque le abrimos puertas, porque le damos oportunidad, porque le damos autoridad permisiva y entonces nos hace daño. Pero mientras está bajo la mano de Dios, mientras está bajo la cobertura del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, ninguna arma forjada en contra de ti podrá prosperar. Pero si te apartas de Jesús, prepárate. Porque viene, hermanos. Te dije anteriormente, es como el que está pescando, Ahí está, mira, puede estar una semana, ahí está. El diablo no tiene prisa. Él no tiene prisa, Él está ahí cazando. Cuando menos te resbala, pégale. Y empiezan los dolores. Mire, sigamos leyendo el versículo 7, me gusta mucho. El 9, perdón. Todo aquel, 3:9 de Primera de Juan, todo aquel que es nacido de Dios, dice que peca, pero no practica el pecado. ¿Qué es practicar? Ejercitarse en él. Recuerda lo que le dije anteriormente, una persona, hermano, que peca deliberadamente y tiene tiempo a estarlo haciendo, no pasa nada, todo está bien. Vale, pues, tenga cuidado. Le voy a explicar algo, hermano. Si todavía no ha pasado nada es porque la misericordia de Dios es grande. Lo que te quiero decir es esto: Dios no te va a castigar. Dios no te va a dar con un chicote. Pero si desobedeces a Dios, a quien está obedeciendo, ese sí te va a dar con un chicote. Créame que sí. Y sigamos leyendo. Dice, practica el pecado porque la simiente, ¿sabes quién es la simiente? La simiente es Cristo Jesús. La simiente de Dios dice que permanece en él. Esa palabra es clave, permanecer en él. Porque no solamente se abrir el corazón a Jesucristo y ya está. Hay que permanecer en él, siéndole fiel, siéndole leal a Dios, sirviéndole cuando Él te manda a hacer. Eso es permanecer fiel a Él. Cuando una persona no está permaneciendo fiel a Dios, es porque hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, porque a Él se le antoja hacerlo. No funciona así en el pueblo de Dios. Si Cristo es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Mire, terminemos hoy el 9, hermanos. Dice, permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué razón? Porque es nacido de Dios. ¿Sí ve lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? No solamente nos libró a nosotros de las condenaciones, sino que también nos libró a nosotros, hermanos, de nuestra misma naturaleza humana. Nos libró de nuestra misma naturaleza humana. Eso es lo que Pablo habla en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después él responde y dice, más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo venció en la cruz del Calvario y Cristo comparte con nosotros su victoria. Siempre y cuando permanezcamos en él. Porque si no permanecemos en él, es igual o peor que como antes no lo habíamos conocido. Pues vamos a Romanos capítulo 8, ya vamos terminando, hermano. Estamos en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿sabe qué era imposible para la ley?
transformar nuestros corazones. ¿Usted sabe qué es lo que hacen las autoridades hoy en día? Ellas prefieren construir cárceles en vez de llevar la palabra de Dios a las personas desde su niñez para que no pequen en su adultez. Las cárceles no educan a nadie. Es mentira. Al contrario, mucha gente sale de la cárcel y sale como que si, uy, hermano, es un actor de Hollywood. No, ya estuve preso no sé dónde, ya estuve preso por allá, y hasta hacen alarde de eso. Para ellos es un trofeo. Las cárceles no pueden cambiar la moral, la conducta espiritual de los seres humanos. La ley, por mucha cárcel que le pongan a una persona, nunca va a cambiar. Lo que te quiero decir es esto: si Dios no cambia el corazón del hombre, el hombre nunca va a cambiar. Para eso apareció Jesucristo, hermano. Para cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Para hacernos nuevas criaturas, para ser herederos y coherederos de todas las promesas que Él nos hizo en la cruz del Calvario. La ley nunca va a poder cambiar la moral ni la espiritualidad del ser humano. Y aún peor, la ley nunca va a proveer vida y nunca va a proveer salvación a los seres humanos. Pero Cristo sí lo puede hacer. Cristo sí lo puede hacer. En otras palabras, la solución para la gente no son las cárceles. La solución para la gente es Cristo Jesús. Pero hoy prohíben que hablen de Cristo Jesús. Hoy son más famosos, hermanos, los gays y homosexuales que Cristo Jesús. Las leyes apoyan más a esos movimientos que al cristianismo. Porque hoy tú predicas a Jesús y dicen que eres homofóbico, que eres un religioso. ¿Entiendes? A la gente hoy en día, hermanos, a los blancos le está llamando negro y a los negros le está llamando blanco. La gente necesita con urgencia a Cristo el Señor. Si Cristo no llega al corazón del hombre, el hombre nunca va a dejar de pecar. Nunca va a dejar de pecar. Versículo 4. Estamos 3, ¿verdad? 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí ve el punto, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces no hay condenación para nosotros. Por mucho que la gente levante cosas en contra de tu vida, siempre y cuando ellos no tengan razón, nadie te podrá juzgar, nadie te podrá condenar. Recuerda lo que le dije el otro día yo. Nosotros como cristianos y como seres humanos no estamos autorizados para juzgar a las personas. No lo estamos. Estamos autorizados para juzgar las acciones malas de los hombres, pero no a los hombres. A los hombres lo va a juzgar Dios. ¿Cuánto más a los hijos de Dios? Ahí terminamos en 8:32 en adelante, hermanos. Vamos a leer ahí. Del 32 al 35, de ahí mismo Romanos, hermanos. Vamos a terminar. Dice el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué cree usted que vale más, la tierra o Jesucristo? Escuché una predicación un día y me llamó la atención. Dijo un predicador: cuando Jesús estuvo en la tierra valía más que el cielo. Oh, sí, dije yo, 100% de acuerdo. El Rey de Reyes, el Creador de los cielos y de la tierra, estaba pisando toda Jerusalén, andaba a pie por toda Jerusalén. La tierra tenía más valor que el cielo mismo cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Te imaginas? A su único Hijo, al ser único que viene de sus propias entrañas, hermanos, lo dio por nosotros. Él lo dio por usted y por mí. Ese es el secreto, esa es la razón de por qué nosotros no estamos bajo maldición. Porque Cristo vino a pagar ese precio, porque el Padre buscó esa solución, y esa solución estaba en su Hijo Jesús. Mire, sigamos leyendo. Dice: sino que lo entregó por todos nosotros. Lo que sigue: ¿cómo no nos dará también con Él
Dice, escuche esto, no dice en Él, con Él. Veamos de esta manera. Este es Cristo, un ejemplo. Él es todo bendición en tu vida. Él es salud, Él es protección, Él es prosperidad, Él es crecimiento espiritual, Él es victoria, Él es todo. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, consigo viene todo. Con Cristo viene todo lo que tú necesitas. Dios te dio en Cristo todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Con Él nos dio todo. ¿Por qué no lo recibimos? Porque no permanecemos en Él. Porque no permanecemos en Él. Cuando uno permanece en Él, es porque uno camina obedeciendo lo que Él dice. Sigamos leyendo. El versículo 33, ¿verdad, hermanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Mire, hermano, yo siempre hago esta oración, siempre le digo a Dios cuando estoy orando, allá en mi cuarto estoy orando, siempre le digo a Dios estas cosas. Padre, yo quiero que tú seas mi juez. Yo quiero que tú seas mi juez, pero yo quiero llegar ante tu corte celestial y lo quiero hacer con mi abogado. Pero yo quiero que tú me juzgues, que no me juzgue la gente. Porque la gente no te juzga, la gente te condena y te maldice. Mire, razón tenía David cuando le dijo a Jehová en 2 de Samuel: prefiero caer en tus manos, oh Dios, que en las manos de los hombres. Porque las manos de los hombres no tienen misericordia, mas tú tendrás misericordia de mí. Yo es lo que le digo a Dios: Padre, permíteme, por favor, ser tú mi juez. Juzga mi causa tú, pero antes que me juzgues, quiero llevar a mi abogado conmigo, que se llama Cristo Jesús. Él pagó por mí en la cruz. ¿He pecado? Sí, Señor, yo he pecado. Es mi culpa, yo he pecado. Pero el que está conmigo pagó el precio por mí. Entonces yo reclamo mi libertad por lo que Él hizo por mí en la cruz. Pero cuando nosotros caemos en las manos de los hombres, caemos en las manos de las religiones, olvídate. La gente es muy cruel. Por eso es muy importante, ponga su familia siempre en las manos de Dios. Ponga su familia siempre bajo la cobertura y la autoridad de la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano? Algo que Dios me dijo hace poco, yo estaba orando, porque estoy orando por mi familia. Un día dije esto en el grupo de oración. Yo tengo familias, hermanos, que están pecando de una manera fea, igual que todos nosotros. Yo no vengo de una familia así como de los 12 apóstoles, de los 12 patriarcas, no olvídese. Todos venimos de familias que pecan deliberadamente. Pero una de las cosas que Dios me ha enseñado a mí, siempre oramos de esta manera, también con Claudia oramos sobre esta manera, y siempre es: Padre, yo le pido perdón por los pecados de mi familia. Y en el nombre de Jesús, toda consecuencia de su pecado sea removido de ellos para que ninguna maldición les alcance. Y es la manera como estamos orando. Tenemos que aprender a orar, tenemos que tomar el nombre de Jesús como la autoridad con la cual vamos a la corte de nuestro Padre. El diablo siempre va a querer juzgar tu vida, va a querer condenar tu vida. Pero cuando tienes a Jesús en tu corazón y tú vas a la corte del cielo, a la corte de Dios, y empiezas a pelear tu caso con tu abogado, que es Cristo Jesús. Cristo pagó en la cruz del Calvario para que no hubiera ninguna condenación sobre tu vida. Ninguna condenación. La gente puede decir cualquier cosa, te puede decir un montón de barbaridad de lo que ellos quieren decir, pero nada te podrá hacer efecto, porque la justificación de tu vida está en las manos de Dios. Cuando el hombre te agarra, te hace pedazo, hermano. Oh, sí, hermano. Es duro. Mejor mira en las manos de Dios. Ponte en las manos de Dios y vas a ver que todo va a ser de bendición para tu vida. Todas las promesas que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz se van a llegar a tu vida. Todas las maldiciones que produce la desobediencia
va a ser cancelada en el nombre de Jesús. Y vas a caminar en victoria por encima de todos tus enemigos, porque Dios te dará la victoria. Amén, hermano. Pónganse de pie, hermano, y denle un aplauso a Jesús. Denle un aplauso a Jesús.